Buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarlos. Qué bueno estar aquí para estudiar juntos la palabra. Ustedes saben que comenzamos hoy una nueva serie. Yo creo que son temas profundos, importantísimos, de relevancia para todos nosotros. Es la serie que hemos titulado Sexo, Dinero y Poder, Reveladores del Corazón. Y una parte del contenido de la idea, en un sentido, surge de un libro del pastor John Piper que se llama Viviendo en la Luz, Dinero, Sexo y Poder, que de hecho está disponible en la librería. Parte de lo que yo he trabajado para exponer esta noche nace de esta reflexión de Piper, pero hubo una serie de recursos que en el proceso de estudiar encontré que yo creo que pueden ser valiosos. No los voy a mencionar aquí todos, pero si alguien quisiera seguir leyendo, profundizando más en el tema, si quiere acercarse al final, yo puedo pasarle los títulos de los recursos que he encontrado muy valiosos para profundizar en este tema. Pero vamos a comenzar y lo quiero hacer con una pregunta, porque quiero introducir la serie completa, no solo el tema de la sexualidad que vamos a abordar hoy, sino que quiero introducir los tres temas, sexo, dinero y poder, con una pregunta, y es, ¿por qué? No sé si tú lo has conocido o tú mismo has sido parte de esta experiencia, pero ¿por qué tantas personas que pareciera que lo tienen todo, aún así se sienten vacías? ¿Has visto? ¿Has conocido personas así? Que uno dice, pareciera que tienen la vida perfecta, lo tienen todo, o sea, tienen un buen trabajo, una familia chula, una casa bonita, un carro del año, X, Y, Z. Y tú miras sus vidas y dices, wow, pero esa gente vive teniéndolo todo, y uno a veces dice, si yo tuviera eso, como que yo tal vez sería un poco más feliz que lo que es esa persona, parece un poco insatisfecha. Pero esa es una paradoja de la vida, que nos dice que aunque logremos metas, tengamos estabilidad económica, disfrutemos de muchos reconocimientos, aún así hay una sensación como que algo más nos falta. Y ustedes saben que los norteamericanos son especialistas en hacer encuestas. Y ellos tienen una encuesta justamente sobre este tema. Ellos encuestaron ahí en Estados Unidos a personas de todos los niveles económicos y llegaron a una conclusión, y es que regularmente las personas creen que para ser, digamos, felices o estar satisfechas, siempre van a necesitar alrededor del 30 o del 50% más del salario que tienen ahora. ¿Quiénes dicen amén? Amén. O sea, que el que gana 50,000 pesos dice, uy, mira, con 50,000 no voy a ser mal agradecido con el Señor. Pero si yo tuviera 75,000, yo viviría un poco más holgado, un poco mejor. Y entonces después tú vas al que gana 75,000 y él dice, yo no me puedo quejar, me va bien. Pero si yo tuviera 100,000, yo estaría mejor. Porque parece que la meta siempre se mueve un poco más, porque la lógica humana nos dice que logros más adquisiciones, posesiones, más el disfrute de la vida es igual a ¿qué? A una buena vida. Si tú tienes logros, metas que has alcanzado, más muchas cosas, posesiones, dinero, etcétera, y disfrutas de esas cosas y de esa vida y de esos logros, es como una buena vida. Pero la experiencia nos dice otra cosa. Y eso nos recuerda a un personaje de la Biblia que se llamaba Cogelet. ¿Lo han escuchado? No. Cogelet, dice, se le atribuye, yo sé que si les digo Salomón, ese sí les suena. Lo que pasa es que Salomón, no se sabe a ciencia cierta quién fue el que escribió el libro de Eclesiastés. Pero dentro del libro él se identifica como Cogelet, que no es un nombre propiamente, es más como un título que significa el maestro. Y él escribe este libro donde narra, ustedes saben,
su búsqueda de la felicidad y de la plenitud. Esta es una búsqueda a la que él se embarca y él dice que él probó de todo. Todo lo que tú y yo creemos que trae felicidad y plenitud a la vida. Y yo quiero que leas conmigo Eclesiastés capítulo 2, versículos 4 al 8. Él dice, también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques, y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual iba a regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Vayan viendo los detalles de su narrativa. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Podemos decir que Kohelet tuvo dinero, poder y sexo. Él tuvo todo lo que pudo y todo lo que quiso. Pero al final de su búsqueda, ustedes saben cómo avanza el libro de Eclesiastés. Después de probar todas estas cosas, él llega a una conclusión que es un poco contraria, que nos hace pensar y decir, ¿cómo es posible que él diga eso? Él dice, Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Interesante. Este hombre que lo tuvo todo llega a una conclusión y nos enseña una verdad que es fundamental. Y es que las cosas que prometen darnos vida plena simplemente no pueden cumplir esa promesa. Las cosas que prometen darnos vida plena no pueden cumplir esa promesa. No porque las cosas son malas en sí mismas, simplemente porque no fueron diseñadas para eso. Las cosas que Dios diseñó no fueron diseñadas y dadas a nosotros para hacernos plenos. Todos estamos de acuerdo con esa verdad. Todos entendemos eso y estamos de acuerdo con que Dios creó cosas y nos da placeres y nos da lo que nos da, no para que tú encuentres tu plenitud en eso. Todos estamos de acuerdo. El gran problema es que por alguna razón y de alguna manera y a diferentes niveles todos nos hemos sentido atraídos por estas cosas. Y probablemente podemos decir que todos o muchos de nosotros hemos caído y hemos tropezado con las mentiras que nos ofrecen estas cosas. Y por eso es que durante estas 3 sesiones vamos a explorar 3 ídolos que luchan por el trono del corazón humano: el sexo, el dinero y el poder. Pero recuerda otra vez, es importante aclarar que estas 3 cosas que vamos a estar estudiando estos miércoles no son inherentemente malas. Si tú y yo razonamos un poquito, vamos a concluir que, por ejemplo, el dinero nos permite ser generosos si tú lo usas apropiadamente. El poder te ayuda para que tú puedas servir a otros. Si tú estás en una posición de poder, tú puedes ayudar a otros. Y los placeres Dios nos los dio para que de alguna manera los disfrutemos nosotros. Así que no son inherentemente malas. El problema es cuando nosotros dejamos que nuestros dioses se sienten en el trono que solo a Dios le corresponde. Y eso es algo muy sutil, hermanos. Yo sé que algunos de ustedes dirán, yo no lucho con el control, con el poder, con el dinero, porque no tengo, y con la sexualidad. Pero eso es tan sutil como un suspiro cuando uno dice, ay, oye, si yo tuviera rayita,
yo estaría mejor. ¿Cuál ha sido tu suspiro y tu aspiración? Una de las enseñanzas más profundas de Eclesiastés es que la vida bajo el sol está llena de muchas frustraciones, muchas. Pero hay una verdad mayor que trasciende todas esas cosas, y es que todas esas frustraciones, en las manos amorosas de nuestro Creador, nosotros encontramos la satisfacción que hemos buscado fallidamente y erradamente en otros lugares. Así que yo quiero invitarte que ahora que vamos a iniciar este recorrido, nosotros tengamos un propósito en mente y que esta sea nuestra oración durante todo este recorrido. Y es que Dios nos conceda ojos para ver con claridad nuestra profunda necesidad. Esa es la primera cosa. No te vayas ninguno de estos miércoles pensando eso no es con lo que yo estoy luchando. Abre tus ojos, permite que el Señor abra tus ojos a ver nuestra necesidad profunda. Segundo, que su Espíritu nos ayude a reconocer con humildad nuestra búsqueda equivocada. ¿Cómo es que tú y yo, aunque no nos hemos dado cuenta quizás de una manera clara, que el Señor abra nuestros ojos de una manera para decir, tú has estado buscando esto y lo has estado buscando en el lugar que no corresponde? Y que así nos conceda la sabiduría también el Señor para que nosotros podamos encontrar el camino de regreso a Él, que es donde está la satisfacción plena y el propósito de nuestra vida. Y yo quiero pedirte que tú tengas paciencia conmigo. Si tú ves que el de al lado se está durmiendo, dale un codazo en el amor del Señor. Pero yo no quiero que te distraigas. Es mucho contenido, pero es tan vital, hermanos, que yo quiero animarte, que si hay algo que te está distrayendo esta noche, que tú trates de... Yo le pedí al Señor, no solo úsame a mí para hablar lo que tú quieres que yo hable, sino abre los oídos de tu iglesia para que escuchen tu voz en esta noche y que sea un tiempo de mucha edificación. Vamos a entrar al tema que abordaremos hoy, que es la sexualidad. Y nosotros vivimos en una época en donde la sexualidad ha sido arrancada de su propósito original y ha sido puesta al servicio del hombre. Y para evidenciar esa verdad que te estoy compartiendo, yo quiero darte algunas estadísticas, breves estadísticas que nos pintan un retrato que es doloroso, pero al mismo tiempo muy real de lo que está pasando y de cómo es que el mundo ve la sexualidad y practica la sexualidad. Y dentro de ese mundo estamos tú y yo. Primero, hay informes recientes de las Naciones Unidas que señalan que 4 de cada 10 víctimas en el mundo son explotadas sexualmente. Y la gran mayoría, el 90%, son mujeres y niñas. Aquí, con esta estadística, estamos hablando de personas que se convierten en mercancías porque caen en redes de trata de personas en donde se comercializan, se compran y se venden como si estuviéramos hablando de productos. Organizaciones que estudian la prostitución y la esclavitud moderna estiman que más de 40 millones de personas en el mundo viven bajo condiciones de trabajo forzado o explotación. Y una parte significativa de esa explotación tiene que ver con explotación sexual. Y mientras todo esto está pasando, hay algo que yo cada vez que lo veo creo más firmemente que es un cáncer que está haciendo metástasis en la sociedad, en nuestros corazones, es silencioso y mortal. Porque está deformando lo que tú y yo pensamos y sentimos sobre el sexo. Y es la pornografía. Escucha esto, tú sabes, nadie ha podido calcular exactamente. Yo busqué fuentes y fuentes y fuentes. Y nadie ha podido calcular el valor de esa industria. Es como un misterio. Pero lo que sí se sabe es que tiene decenas de miles de millones de dólares, lo que vale la industria pornográfica el día de hoy. Y tú sabes que está disponible en donde tú quieras, con un clic, y puede llegar en promedio a la mano de un niño de 11 años. Desde esa edad es que empieza
a ver pornografía los niños. Pero yo quiero darte una panorámica del impacto de la pornografía en el mundo, contrastado con lo que el mundo cree que son las necesidades más grandes de la humanidad. Cuando tú y yo vemos estadísticas de cuáles son los grandes problemas que enfrentamos en la humanidad, aparte del cambio climático, siempre hablamos de al menos 3 cosas. Uno es la pobreza, ¿cierto? Siempre estamos hablando de la pobreza, cómo luchar contra la pobreza. Siempre hay programas, organizaciones, X, Y, Z, y hay estadísticas que dicen que el Banco Mundial dice que alrededor de 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, que es un gran problema. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que 733 millones de personas en todo el mundo sufren desnutrición crónica. También es otro de los problemas que tú sabes, vemos organizaciones, esfuerzos de diferentes tipos tratando de abordar estos problemas. Según la UNESCO, hay 750 millones de adultos analfabetos en el mundo. Otro gran problema de la humanidad, del mundo. Son números astronómicos. Uno dice 700 millones, 730, 750 millones de personas. ¡Wow! Pero permíteme añadir un problema a la lista. Porque según los reportes de visitas, y escucha esto, visitas calculadas de solo 3 sitios web de pornografía en el mundo, solo 3, registran que hay más de 5.800 millones de visitas al mes entre esos 3 sitios pornográficos. 5.810 millones de visitas al mes. Solo 3 sitios. Y con Luis estábamos hablando hace un momento. ¿Cuánto es la población mundial? 8.000, dicen que está como por 8.000 millones. ¿Tú te estás percatando de la magnitud de este problema? Si los números de pobreza y desnutrición son abrumadores, yo no tengo palabras para describir lo profundo y lo oscuro que es esto, en lo que caminan millones de personas esclavas de una sexualidad corrompida. Y ciertamente son estadísticas devastadoras, pero ustedes saben que son estadísticas reveladoras al mismo tiempo. Porque esto nos hace preguntar, ¿por qué es que esta tendencia de una sexualidad distorsionada y corrompida está por todos lados? Tú lo ves por todos lados. A donde quiera que tú mires hay distorsión de la sexualidad. Por todos lados. Tú lo ves en diferentes maneras, en cómo se viste la gente, en los anuncios. Si vas al Play, tú miras de todo. Si vas al gym, tú miras de todo. Por todos lados está regado. Y uno dice, ¿pero por qué es tan común esto? ¿Qué es lo que lleva a la gente hacia eso? ¿Por qué la iglesia y muchos de nosotros que estamos aquí hemos luchado o luchamos con esto? Esa es una pregunta que queremos responder esta noche. Y yo quiero que en el tiempo que nos resta, nosotros exploremos justamente 3 cosas. Primero es que aprendamos o descubramos cuál es el origen de esta corrupción sexual. Es importante que nosotros entendamos de dónde está surgiendo todo esto, cuáles son los peligros y las consecuencias de esta desviación. Y por último, yo quiero que nos vayamos con algunos pasos hacia una sexualidad restaurada. Así que la respuesta de por qué este pecado está tan presente y arraigado en el corazón de los seres humanos no está en la sociología ni está en la psicología. ¿En dónde está? En la palabra de Dios. Y yo quiero que tú abras tu Biblia a Romanos capítulo 1. Nosotros estamos casi terminando una serie de casi 2 años en Romanos.
Quizás ya no te acuerdas de esos primeros sermones del capítulo 1, pero sí te acuerdas un poco del pasaje. Porque Pablo nos ayuda a entender por qué esta desviación, esta distorsión está tan arraigada y presente en el corazón del ser humano. Y yo quiero que leamos capítulo 1 y vamos a leer desde los versículos 18 y vamos a ir saltando hasta el 27. Romanos 1:18 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente por si acaso. Que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, versículo 24, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Versículo 26. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Hermanos, la pobreza extrema no es el problema, el mayor problema del hombre. La desnutrición crónica no es el mayor problema de la humanidad. Pero tú sabes algo, la corrupción sexual tampoco es el mayor problema del hombre. ¿Cuál es el mayor problema del hombre según Romanos 1? Si tú te das cuenta, esta corrupción que está narrando aquí Pablo es el resultado visible de algo más profundo y es el intercambio de la gloria de Dios por cosas creadas. Míralo constantemente, este es el origen de nuestra corrupción, es que hemos cambiado la verdad de Dios. ¿Por qué? Por una mentira. Y Pablo lo dice claramente en el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Y mira qué dice después, por tanto, como resultado de ese intercambio que hicieron, Dios los entregó ¿a qué? Esto para mí fue revelador, para mí fue como entender esas estadísticas que yo te di, que yo dije, ¿cómo es posible que más de 5,000 millones de personas entren al mes a solo 3 sitios web? Pero después leo Romanos capítulo 1 y dice que el hecho de que la humanidad sacó a Dios de su corazón, intercambió la gloria de Dios por otras cosas creadas. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Los entregó a qué? A las pasiones de sus corazones para impureza, a las pasiones sexuales. Un corazón sin Dios, ¿a qué va a correr? Naturalmente, hacia ese lugar. Hace todo el sentido del mundo que nosotros estemos viviendo esta realidad. Hace todo el sentido del mundo que esos 3 sitios web tengan esa cantidad de visitas, porque hacia ahí es donde corre el corazón de una persona que no conoce a Dios ni lo ha adorado como es. Hay una relación directa, si tú ves. Desplazar a Dios del centro de nuestros corazones conduce directamente a deshonrar a Dios con nuestro cuerpo. En el 2008, yo no sé si algunos recuerdan o no, pero hubo una gran noticia por el fraude, o quizá uno de los mayores fraudes financieros en Estados Unidos.
el esquema Ponzi de Bernie Madoff. ¿Les suena? Bueno, los que no saben, se los explico acá. Pues durante años este hombre, Bernie, le prometió a unos 37,000 inversionistas la maravilla del negocio, de que él iba a aumentar sus ganancias. Ahí se metieron personas, familias, organizaciones, universidades, gente muy famosa que se metió con Bernie para hacer inversiones porque él les iba a multiplicar la plata. Pues el mejor negocio del mundo. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Bueno, Bernie no era un aparecido. Este hombre era muy respetado en Wall Street. Fue expresidente de Nasdaq. Tenía una reputación impecable. Pero los inversionistas no sabían qué era lo que había detrás de la fachada de Bernie. ¿Ustedes saben qué había detrás de la fachada de Bernie? Nada. Él no tenía ningún plan. Él los engañó. Él les dijo que les iba a multiplicar el dinero. ¿Y saben cómo lo hizo él? Que los primeros inversionistas recibían la ganancia de sus negocios con la plata que le iba entrando de los siguientes inversionistas. Entonces él agarraba este dinero y lo pasaba para acá y a medida que iba entrando, 37,000 individuos poniendo su dinero en manos de Bernie. Se estima que ese fraude ascendió a unos 65,000 millones de dólares. Y cuando la verdad salió a luz en diciembre del 2008, pues ya era muy tarde. Billones de dólares se habían perdido, miles de personas quedaron en bancarrota, hubo personas que se suicidaron al enterarse de la noticia de que toda su inversión había sido un completo fraude. Se quitaron la vida, porque nadie imaginaba que detrás de las promesas de Bernie Madoff había un sistema podrido que iba a colapsar. Yo quiero que tú te traslades ahora a tu mente de Bernie en el 2008 al jardín del Edén. Cuando Satanás quiso destruir el placer supremo que Adán y Eva disfrutaban con Dios, en su relación con Dios, ¿qué les presentó Satanás? ¿Una tarea o un deleite? Es como la misma estrategia. Así como el esquema Ponzi, el camino hacia la destrucción. ¿Cómo luce el camino hacia la destrucción? Luce bueno, agradable a la vista. ¿Cómo era que lucía el fruto? Bueno, agradable, deseable, de buen aspecto. Porque la estrategia de Satanás desde el inicio ha sido hacernos creer que el fruto prohibido es más deseable que Dios mismo. Esa es la estrategia de Satanás desde el inicio. Hacerte creer a ti y a mí que el fruto prohibido es más deseable que Dios. Y yo quiero que tú escuches con atención esta verdad. Y es un extracto de Piper. Los deleites, escucha hermano, los deleites, las pasiones y el éxtasis de la relación sexual, la cual ha sido diseñada por Dios para el matrimonio, son los tipos de placeres que Dios mismo concibió y creó. Provienen de Él, son parte de Él. Yo creo que tú te detengas por ahí un momento. Los placeres sexuales no son malos dentro de los límites que Dios ha establecido. El disfrute del sexo dentro de los límites que Dios ha dado es bueno, es para nuestro provecho y nuestro beneficio. Él los creó, Él los inventó, Él nos lo dio y nos instruyó cómo debían funcionar. Dios, sigo leyendo la cita de Piper, Dios creó el placer sexual y lo creó para comunicar algo de sí mismo. A veces nos cuesta pensar en eso y no percibimos, quizás por las influencias y lo deformado que puede estar nuestra comprensión de la sexualidad,
Pero Dios lo creó para comunicar algo de sí mismo. Pero escucha, su intención nunca fue crear el placer como una alternativa a nuestro deleite en Él. Por eso, si tú y yo no atesoramos a Dios por encima del placer sexual, entonces ese placer se convertirá en algo peligroso, así como el árbol en el jardín del Edén. Dios creó los placeres sexuales y los entregó a ti y a mí para que los disfrutemos dentro de los límites que Él estableció. De modo que cuando nosotros disfrutamos de una sexualidad dentro de los límites que Dios dio, ¿qué es lo que hace eso? ¿Y qué es lo que hace todo lo que Dios nos ha dado y que ha puesto en nuestras manos? ¿A quién apunta de regreso? A Él, a Él. Cuando Él habla de comer el pan, que Él dice el pan, tú piensa en no sé, aquí si hay un bizcocho o un pan o una panadería o algo que te guste, una comida que uno disfruta de verdad. ¿A qué te apunta eso? Y te hace pensar, wow, como que si este cheesecake es tan, que no tengo palabras para describirlo aquí, como, wow, ¿cómo será en la eternidad? Si esto es tan deleitoso para mí aquí, ¿tú te imaginas cómo va a ser la comida en el cielo? ¿Cómo van a ser los placeres en el cielo cuando tú disfrutas de la sexualidad? ¿A qué te apunta eso? Te apunta justamente en esa dirección. No es para que estos placeres ni ningún otro regalo que Dios te da ocupe su lugar en nuestro corazón. Aquí nosotros hemos cantado muchas veces Glorioso Intercambio. ¿Recuerdan ese canto? Glorioso Intercambio. Recordamos en ese canto que Dios en Cristo intercambió ¿qué? Nuestra culpa por su perdón, nuestra maldad por su justicia, nuestra condenación por su vida eterna, nuestra rebelión por su comunión. Es ahí en la cruz donde se hizo el glorioso intercambio de la historia, en donde el santo fue tratado como pecador y el pecador fue tratado como justo y declarado santo. Pero tú sabes qué es lo que Pablo hace en Romanos 1. Pablo nos confronta con un revés terrible. El revés más trágico de la historia, porque estamos hablando de que Dios hizo un glorioso intercambio y tú y yo hicimos un nefasto intercambio. Porque cambiamos la gloria del Dios incorruptible. ¿Por qué? Por imágenes creadas. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Cambiamos el diseño santo del Creador por pasiones desordenadas. Dios ofreció vida y tú y yo escogimos la muerte. Dios ofrece comunión y tú y yo preferimos la idolatría. Dios nos ofrece libertad y ¿qué hacemos tú y yo? Abrazamos más fuerte las cadenas del pecado. Y hay algo interesante que vale la pena resaltar aquí de Pablo en Romanos 1, porque tú ves que él hace en esos pasajes una alusión muy gráfica de este desvío. ¿De qué habla Pablo en Romanos 1 cuando pone un ejemplo de este desvío? De las relaciones homosexuales. La mujer va y hace una atrocidad con otras mujeres y después dice, y los hombres hicieron lo mismo. Sin embargo, no podemos asumir que esa es la única manifestación corrompida de este nefasto intercambio. Lo que Pablo está tratando de hacer aquí es dándonos la homosexualidad como un ejemplo de un intercambio que ha permeado y corrompido todo el diseño de la sexualidad humana. Porque piensa tú por un momento conmigo cuáles son los otros intercambios que nosotros hemos hecho. Cuando tú y yo hablamos de adulterio, ¿qué estamos intercambiando? ¿Habías pensado de esa manera? Cuando tú y yo hablamos de adulterio, estamos cambiando a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, por una pareja ilegítima. Es un intercambio nefasto.
Cuando tú y yo hablamos de la fornicación, cambiamos el llamado que Dios nos ha hecho a la pureza por pasiones desordenadas. Cuando hablamos de la lujuria o de la pornografía o de la masturbación, estamos cambiando la realidad de la intimidad por una fantasía vacía. Todos los pecados, hermanos, todos los pecados sexuales tienen su raíz en esto. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y ese intercambio tiene consecuencias. Y este es nuestro segundo punto. La Biblia habla y nos dice y nos advierte fuertemente de las consecuencias de este nefasto intercambio. Y yo quiero que cuando tú y yo leamos estos pasajes de las Escrituras, mi oración es que tú y yo seamos movidos en un temor reverente hacia el Señor y que tú pienses realmente lo que está en juego aquí. Pero antes de analizar las advertencias, es fundamental comprender cómo es que la Biblia define y clasifica el pecado sexual. Porque hay algo muy interesante. Y es que cuando Pablo le escribe a los corintios para abordar los pecados de fornicación, adulterio y prostitución, Pablo hace una declaración importante en 1 Corintios capítulo 6. Y si tú tienes tu Biblia, yo te pido que tú la abras ahí. Igual el pasaje también va a estar en pantalla. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Escucha la declaración que Pablo hace. Él dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Te das cuenta que le está hablando y como que pone el pecado sexual como en una categoría? Porque dice todos los demás pecados, como que este es particular, todos los demás son diferentes. Pone al pecado en una categoría diferente. La pregunta es, ¿por qué Pablo está haciendo eso? ¿Qué es lo que hace que el pecado sexual sea tan diferente de todos los demás pecados? Bueno, hay al menos 3 razones. La primera, que está en el versículo 15, si tú miras 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, es porque profana tu unión sagrada con Cristo. Escucha esto. Pablo dice, ¿no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! Tu cuerpo no es neutral. Cuando tú y yo estamos en Cristo, literalmente somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando tú y yo nos involucramos en inmoralidad sexual, lo que nosotros estamos haciendo, piénsalo tan gráficamente como eso, es que tú estás arrastrando a Cristo contigo a ese pecado. ¿Tú te imaginas eso? Cuando tú haces un clic en la computadora para ver pornografía, tú estás arrastrando a Cristo y lo estás sentando en una silla al lado tuyo para que Él vea contigo eso. Esa es la primera razón por la cual el pecado sexual es diferente a los demás. Segundo, es porque el sexo crea una unión única que Dios reservó solo para el matrimonio. Mira los versículos 16 y 17. Dice, ¿no sabes que el que se une a una ramera se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El sexo, el acto sexual no es simplemente un acto físico. Eso yo creo que todos lo sabemos y lo hemos leído y lo hemos aprendido en otras ocasiones. El acto sexual no es
solamente un asunto físico, es una fusión de dos personas en una sola carne. Y esa unión contradice tu unión con Cristo cuando tú lo haces fuera del diseño divino del matrimonio. Y la tercera razón por la que el pecado sexual es diferente a los demás es porque tu cuerpo le pertenece a Dios, no a ti. Escucha lo que Pablo dice en los versículos 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Cuando tú y yo usamos nuestro cuerpo como que si fuera nuestro, como que yo hago mi cuerpo, mi decisión, yo hago con él lo que yo quiero, y si yo quiero fornicar lo hago, y si yo quiero ver esto lo hago. Lo que tú y yo estamos haciendo es que estamos pisoteando la sangre de Cristo. Porque Él nos compró a precio de la sangre de su Hijo. Y Él dice, ese cuerpo es mío, no te pertenece a ti. Ahora que nosotros entendemos un poco más de por qué este pecado está en una categoría diferente a los demás, veamos las consecuencias que Dios enumera y que nos advierte. Y la primera es que el pecado sexual nos conduce a una batalla que destruye el alma. El pecado sexual nos conduce a una batalla que destruye el alma. Mira lo que dice Pedro. Dice, los deseos pecaminosos combaten contra el alma. 1 Pedro 2:11. ¿Contra qué combaten los deseos pecaminosos? ¿Contra qué combaten los deseos pecaminosos, hermanos? Contra el alma. Contra el alma. Esas pasiones no son impulsos neutros, son fuerzas espirituales destructivas que nos declaran la guerra. Cuando tú y yo le damos chance y permitimos que se acerquen, ¿tú qué crees que van a hacer? Si es un enemigo mortal, ¿qué tú crees que va a hacer esas pasiones? No te van a declarar solo la guerra, van a hacer todo lo posible por aniquilarte. Va a hacer todo lo posible para destruirte, porque esto es una guerra, es una guerra. Segundo, el Señor nos advierte en su palabra que el pecado sexual acarrea un juicio inevitable. Hermanos, yo quiero, como les dije, que nosotros tengamos una noción, una conciencia más clara de la seriedad con la cual Dios habla y castiga el pecado sexual. Escucha lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 13:4. Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Y luego Pablo refuerza esa misma idea en Colosenses 3:6. Por causa de estas cosas, que hace un listado entre los cuales están todos los pecados sexuales, por causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios es santo, Dios es justo, y Él no comparte su gloria con nadie. Su juicio es severo. ¿Tú recuerdas Éxodo capítulo 32? El pueblo de Israel, Moisés está en el monte recibiendo los mandamientos, las tablas de la ley, y mientras tanto, ¿qué está haciendo el pueblo abajo en el monte? ¿Te acuerdas? Éxodo capítulo 32, ¿qué construyeron? Pues Pablo hace alusión a esa escena. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. Y él dice que comieron y bebieron y fornicaron. Y ese día, dice Pablo en Corintios, murieron 23,000 personas. Así, porque Dios es santo y Él no tolera el pecado. Tercero, el pecado sexual conduce a una condena eterna. Hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa. Siente el peso del juicio y de la advertencia de Dios. El pecado sexual
acarrea y conlleva a una condena eterna. Y uno tal vez dice, pero ¿por qué Dios es tan severo? Como ¿por qué Dios cae tan fuerte su mano de ira sobre esto? Porque el pecado sexual es un intercambio que Él no tolera. Porque lo quita a Él de su trono para poner un deseo o un ídolo. Y por esa razón Pablo es tajante cuando él escribe en Gálatas capítulo 5, versículo 21 y dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican esta cosa, los que viven en esta vida, los que andan cometiendo estos pecados, no heredan el reino de Dios. Pero no fue solamente Pablo y Juan los que advirtieron sobre este desvío y estas consecuencias. ¿Tú sabes quién más advirtió sobre esto? Jesús. Y tú te acuerdas muy bien de ese pasaje, Mateo capítulo 5. Después de que él está hablando de cómo subiendo el estándar, él habla, sí, el adulterio es pecado, pero cualquiera que mire a una mujer para desearla, ya adulteró en su corazón, ¿te acuerdas? Y entonces viene la advertencia y el juicio. Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor, escucha, arráncalo, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que seas arrojado todo tu cuerpo enterito al infierno. La consecuencia final de tolerar el pecado sexual en nuestra vida no es solo la culpa y la vergüenza que nosotros vivimos aquí en este mundo. Cuando uno comete pecado sexual de cualquier tipo, hay muchas consecuencias que no vamos a enumerar, múltiples consecuencias. Pero lo importante y lo que tiene peso no son estas consecuencias aquí. Qué sé yo, una enfermedad, un hijo, un corazón roto. Dios dice, la mayor consecuencia es la condena al infierno. No pierdas de vista que ese es el juicio. Serás lanzado al infierno. Ciertamente los peligros y las advertencias son severos. Dios habla fuertemente sobre eso, pero ¿sabes qué, hermano? Hay esperanza en Cristo. El mismo Pablo que nos advierte sobre los peligros de la inmoralidad sexual es el que escribe esto en 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados y fueron santificados y fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego Pedro, en 1 Pedro 1 dice, y ustedes fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Es un panorama oscuro, el juicio es severo, el castigo es seguro, pero asimismo el Señor dice, pero hay esperanza, porque yo pagué a precio de sangre por tu liberación. Hermanos, ese rescate tuvo el precio de la vida del Hijo de Dios. Y por eso es que las advertencias son tan serias. Como escribe Pablo en Romanos 8:13, si ustedes viven conforme a la carne, morirán. ¿Escuchas? Si tú vives conforme a la carne, morirás. Pero si por el Espíritu das muerte a las obras de la carne, vivirás. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Mata el pecado antes de que el pecado te mate a ti. Y matar el pecado, hermanos, es algo más profundo que cambiar ciertos comportamientos. Yo no vamos a adentrarnos porque nos tomaría demasiado tiempo, pero tú sabes que muchas veces nosotros abordamos este tipo de cosas tratando de cambiar ciertas conductas. Eso no funciona. No importa cuántos
filtros de bloqueo y programas y apps tú le pongas a tu computador para no ver pornografía. Si no hay un cambio en tu corazón siempre va a buscar la manera de encontrar ese contenido. Eso es una realidad. Yo no voy a decir que los filtros no sirven para nada, pero es que ese no es el cambio que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos un cambio más profundo. Y matar el pecado implica algo más profundo que eso. Significa regresar a la verdad que tú y yo cambiamos por mentiras. Y es volver a poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y Piper cuenta una ilustración que a mí me encanta porque hace todo el sentido del mundo. Él dice, imagina que tu vida es como un sistema solar, en donde Dios es el centro, el sol, el punto de gravedad, alrededor de lo cual gira toda tu vida, tus pensamientos, tus finanzas, tu matrimonio, tu trabajo, tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos y tu sexualidad. Cuando Cristo está en el centro, como el sol, y la sexualidad es un planeta que orbita correctamente, todo funciona bien. Todo está en orden. Pero tú sabes qué pasa si quitamos el sol del universo. ¿Qué crees que va a pasar? Cuando tú y yo quitamos a Cristo del centro y en su lugar ponemos otro planeta, si ponemos el sexo en el centro, entonces la órbita se rompe, la sexualidad fuera de su trayectoria es un caos, es dolor, es esclavitud. Así que la única manera en que nosotros podemos restaurar el orden es volviendo a poner a Cristo en el centro, porque solo es ahí cuando Cristo es el sol. Todo lo demás, incluido nuestra sexualidad, va a cumplir el propósito por el cual fue creado. Y yo no sé si tú has caminado o estás caminando lejos de esta verdad. Quizás hoy tú te sientes perdido, quizás tú hoy estás avergonzado, quizás tú piensas que has ido demasiado lejos como para regresar. Pero yo quiero que tú escuches la voz de Dios que te está llamando de vuelta hoy. No importa cuán profunda es la herida que tú tienes, ni cuán oscuro ha sido el camino que tú has recorrido, Dios ha comenzado una buena obra en ti. Y Él la va a terminar. En el libro Sexo y la Gloria de Cristo, que es uno de los recursos que me encantó el abordaje y quise compartir con ustedes, un pequeño extracto modificado del capítulo 4, donde el pastor David Paulison nos recuerda que la restauración de nuestra sexualidad quebrantada no es un asunto de una noche. Él dice, esto no es algo que tú resuelves en una noche, no, es un viaje de toda la vida hacia la luz. Es un caminar constante a paso firme hacia la luz. Y para emprender ese viaje de regreso, que es como queremos cerrar, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer? Después de que hemos cambiado la verdad de Dios por esta mentira, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo regresamos? Bueno, el pastor David Paulison ofrece unos consejos que me parecieron muy insightful, como que nos lleva a reflexionar en nuestro corazón. El primero, hermanos, es que si tú estás caminando lejos de Dios, si tú has intercambiado la verdad de Dios por la mentira de Satanás, lo primero que tú y yo necesitamos preguntarnos es, ¿conoces a Dios? Algunos quizás se ofenden con la pregunta, pero ¿conoces a Dios en verdad? Piper escribió esto, escucha. El pecado sexual prospera en la tierra seca de la ignorancia espiritual. El pecado sexual prospera en la tierra seca de la ignorancia espiritual. Y esa verdad es consecuente con la palabra. Porque escucha lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 14.
No se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Cuando vivían en ignorancia. Antes de conocer a Cristo, tú y yo no veíamos la belleza de Cristo. No podíamos contemplar a Dios como grande, majestuoso, santo, deseable. No podíamos, no lo conocíamos. Aunque Romanos dice que nadie puede alegar ignorancia porque todos, cualquier persona que ve la creación, es evidente que hay un Dios majestuoso, santo y temible. Pero si tú y yo hemos conocido a Dios, si tú y yo hemos nacido de nuevo, como dice Pedro, si tú y yo hemos probado la bondad del Señor, no tienes excusa. Porque la raíz de la inmoralidad sexual está en no conocer a Dios. En otras palabras, si tú eres alguien que ha estado viviendo en inmoralidad sexual de cualquier tipo, y esto ha sido un patrón de vida para ti, algo con lo que tú estás luchando constantemente, pregúntate si tú has conocido a Dios. Porque si tú no conoces a Dios, ese estilo de vida es una evidencia de que tú no conoces a Dios. La inmoralidad sexual crece en la ignorancia de Dios. Por tanto, si tú has tenido o llevas un estilo de vida desordenado, debemos preguntarnos esta noche si nosotros conocemos a Dios. Y hay una frase que a mí me gustó mucho porque nos hace reflexionar justamente en ese punto. El conocimiento no es de utilidad si no lleva a una práctica santa. El conocimiento no es de utilidad si no te lleva a una práctica santa, porque no importa lo que tú creas, no importa lo que tú pienses, a menos que te lleve a glorificar a Dios y ser agradecido. Así que el primer paso para ordenar nuestra sexualidad es volver a poner a Cristo en el centro. No es portarse mejor, es conocer a Dios profundamente, rendirnos a Él. El segundo es, trae a la luz toda la oscuridad sexual. Porque el pecado sexual no se manifiesta siempre de la misma manera o de una forma obvia. Y Paulison aquí hace una breve lista que yo quiero compartir contigo y que está ahí en la pantalla. Y es que la oscuridad sexual a veces se presenta en forma de placeres ilícitos. Y cuando él habla de esos placeres ilícitos, habla del adulterio, la pornografía, la masturbación, la lujuria. Pero tú sabes que a veces se manifiesta como una oscuridad más sutil. Escucha, la coquetería, los comentarios o las bromas inapropiadas, las fantasías de la mente que alimentan deseos lujuriosos. ¿De qué manera nosotros hemos permitido que este placer temporal eclipse la supremacía de Dios en nuestro corazón? La segunda es que la oscuridad sexual también, dice él, se debe reconocer en el dolor y en el daño que tú has recibido, porque algunos estamos heridos. Hemos sido traicionados o hemos sido abusados, o hay cicatrices profundas que hacen que la sexualidad se perciba como algo quizás temible o algo incluso repugnante, dependiendo de la experiencia que tú hayas tenido en la sexualidad. Y Cristo hoy te recuerda que Él ve tu sufrimiento y que Él quiere restaurarte del lugar donde tú estás. Que tú y yo lo que debemos hacer es traer esas heridas del pasado a sus pies y permitir que su gracia empiece a sanar todo lo que ha sido roto. Lo tercero es la culpa persistente. Esa es otra forma de oscuridad. Cuando hemos pecado,
Sentimos vergüenza porque hemos pecado. Hay remordimiento, hay una autocrítica, hay un deseo de ocultar nuestro pecado. Pero el Señor dice, no ocultes tu pecado, confiésalo a Él para que encuentres libertad. Y si tú lo confiesas, ¿qué debes creer tú que nos dice la palabra de Dios cuando tú y yo confesamos nuestros pecados? ¿Qué es? Dios es fiel para limpiarnos, es justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Y esa culpa persistente muchas veces es una herramienta en las manos de Satanás para retenerte en el lugar de oscuridad de donde tú estabas. Porque si el Señor te perdonó y te hizo libre, entonces tú eres verdaderamente libre. Y finalmente es importante reconocer la oscuridad sexual aún dentro del matrimonio. Es increíble porque hemos hablado mucho acerca de los deseos sexuales, mucho de lo que la palabra habla fuera del matrimonio, porque ahí es donde está toda la lujuria, la fornicación, el adulterio. Pero tú sabes algo, dentro del matrimonio, donde es lícita la relación sexual, hay oscuridad también. Hay heridas. Hay expectativas irreales, hay comparaciones, hay patrones de pecado que interfieren con la intimidad. Y aquí es cuando el Señor nos llama también, como matrimonios, a acercarnos a Él y a buscar en Él nuestro deleite. Hace poco hablábamos con los pastores justamente de eso. El matrimonio es de darnos, es una entrega, no un dame. Eso es lo que muchas veces pasa en el matrimonio y especialmente en las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Es una exigencia, dame, yo necesito. Pero cuando tú cambias el dame por el yo me entrego en amor, entonces las cosas empiezan a cambiar, porque ese es el modelo del amor de Cristo. Es uno que se entrega, que da, que sirve. Tercero, hermanos, si tú no has puesto atención en toda la noche, quédate con este punto. La guerra que tú y yo tenemos es sutil. Es muy sutil. Y a mí me encantó esta parte de Paulito. Me encantó porque nuestra lógica nos dice que en la medida en que tú vas avanzando en el crecimiento espiritual, las cosas se van poniendo más fáciles. Si uno ve a alguien que va madurando en la fe y uno dice, esa persona como que esa ya va llegando ahí a un nivel en donde ¿qué pudiera hacer que lo haga pecar? O sea, como que ya esa madurez lo lleva a avanzar tanto que uno piensa que no hay tentaciones. Cuando yo dije, no, la verdad es que la vida cristiana es más bien como un videojuego. El primer nivel, ¿cómo es? El segundo, un poquito más difícil. En la medida en que tú vas avanzando en el videojuego es más difícil y más difícil. Míralo desde esta perspectiva. La lucha contra el pecado sexual no es un episodio único, es una batalla que evoluciona en la medida en que tú y yo crecemos espiritualmente. Y vamos enfrentando diferentes niveles de complejidad. El primer nivel, pecados de alto esfuerzo y alto costo. Son los más obvios. Son también los más destructivos. Adulterio, fornicación, prostitución, violación, abuso sexual, y la lista puede seguir. Ahora, esos son difíciles de cometer, pero son más fáciles de reconocer, de identificar, y sus consecuencias son más claras, ¿cierto? Pasamos al siguiente nivel. Pecados de menor esfuerzo y menor costo. A medida que tú y yo vamos dejando atrás los pecados manifiestos, los evidentes del primer nivel, la batalla se traslada a otro plano. Y ahí es donde tú encuentras la pornografía, hábitos sexuales más sutiles
que son fáciles de hacer, fáciles de ocultar, y por eso es que requieren una vigilancia más constante y una dependencia más profunda del Señor para decir no a esa esclavitud. El tercer nivel son los pecados sin esfuerzo, dice Paulison. En este nivel la lucha es interna y más difícil, porque son recuerdos, imágenes, fantasías almacenadas en la mente. No hay ningún riesgo externo, nadie se da cuenta, pero hay un desafío espiritual profundo. Es una lucha que solo tú y el Señor conocen. ¿Vas a decirle sí a Dios? ¿Vas a decirle no al pecado? ¿Y te vas a entregar en tus pensamientos y en tus deseos más íntimos? Siguiente nivel. Los pecados que te buscan. En los otros tú de alguna manera los buscabas. Aquí vienen hacia ti. La cultura, la moda, el entretenimiento, la publicidad. Lo que te decía, tú no lo estás buscando, pero tú vas al gym, sales de la calle, ya, te buscan. Nos bombardean. Pero tú sabes que Cristo también quiere trabajar en esa área en tu vida y en la mía. Enseñándonos a elegir bien incluso cuando el pecado nos susurra en vez de gritarnos. Y el último nivel son los pecados que él llama atmosféricos, que parecen que son parte de ti. Y ese es el nivel, dice Paulison, el nivel más profundo. Porque son estas tendencias de tu corazón que a veces ni siquiera tú y yo nos damos cuenta. Cuando tú miras a un hombre o a una mujer, ¿qué miras? ¿Cómo la miras? ¿Qué piensas? ¿Cuánto la miras? A veces no te das cuenta. A veces vas manejando y tu mirada casi instintivamente se va. Es una lucha sutil, muy peligrosa, muy natural, muy propia de nuestra carne, casi invisible. Pero tú sabes que la luz del sol de Cristo alumbra aún esa más profunda oscuridad de nuestro corazón. Y nos ayuda a ver las personas como hermanos y hermanas, como hijos de Dios, no como objetos de deseo. El siguiente paso es concéntrate en la lucha de hoy. La lucha contra el pecado sexual no se libra de un golpe. Es paso a paso, día con día. Y la invitación aquí de Paulison es, ¿tú sabes con qué estás luchando hoy? Hoy. Entonces entrega eso hoy al Señor. Esta es la lucha de hoy. Yo entrego esto hoy al Señor. Es un hábito, es un pensamiento, es una situación. Y cuando tú identificas esa lucha, hermano, habla verdad a tu corazón. Tú necesitas recordarte las promesas del Señor en medio de la batalla para que seas sostenido por el Señor en esa lucha y en medio de tu debilidad y la mía. Ora, confía, toma decisiones en obediencia al Señor. La santificación no es rápida, pero si tu corazón y el mío se dirige a Cristo, incluso estas pequeñas victorias diarias son señales de que Dios está obrando en ti y en mí. Y yo quiero concluir con esto.
Hay una filósofa y escritora francesa del siglo XX que se llama Simone Weil, y ella escribió esta frase: la gran aflicción del hombre, que comienza en la infancia y lo acompaña hasta la muerte, es que mirar y comer son dos operaciones diferentes. Yo cuando la leí no la entendí, así que no te sientas mal, porque para eso estoy yo aquí, para explicarte qué es lo que Simona quería decir. Lo que ella quería decir a través de esta frase es que desear algo no es lo mismo que ser saciado por esa cosa. Desear es una cosa, ser saciado es otra cosa. Mirar representa, dice, es la atracción, es el impulso de buscar la satisfacción completa. Y entonces ella dice, la tragedia humana es que la vida, nuestras experiencias están atrapadas entre yo miro y deseo, pero no hay satisfacción. Miro, deseo y pruebo, pero no hay satisfacción. ¿Cuántos han comido algodón de azúcar en alguna feria? Bueno, esta lucha es como el algodón de azúcar. Está más fácil que lo que dijo Simona. Cuando tú ves el algodón de azúcar se ve espectacular, unas cosas así grandes, coloridas. Tú te acercas, arrancas un pedazo, lo pones en tu boca y ¿qué pasa? Un instante de placer y después, nada. Ni sustancia, ni alimento, aunque te digan que le echaron vitamina de lo que tú quieras, eso no tiene nada bueno. Un segundo de placer. Así son los placeres que el mundo ofrece. Nos seducen con una apariencia espectacular, pero cuando tú los agarras y los pruebas, se desvanecen. Y por eso es que Kohelet, ahora ya saben quién es Kohelet, escribió en Eclesiastés capítulo 2, he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento. Toda esta búsqueda mía, probando de todo, todo era vanidad, correr tras el viento. El problema no es solo la inmoralidad de deseos desordenados, hermanos. Ese no es solo el problema. Es un problema los deseos desordenados, la inmoralidad. ¿Sabe cuál es parte del problema? La imposibilidad que cualquier placer terrenal tiene, incluso la relación sexual dentro del matrimonio, incluyendo eso. Cualquier placer no va a llenar tu corazón. Dios diseñó la sexualidad como un regalo bueno y santo, pero cuando nosotros lo colocamos como la fuente principal que le da sentido y plenitud a nuestra vida, es como un algodón de azúcar. Puede ser dulce, pero no te va a sostener. Porque, como ha dicho alguien más, el corazón humano tiene un vacío con la forma de Dios, que nada ni nadie puede llenarlo. Y por eso es que Jesús dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Porque es solo en Cristo que el mirar y el comer se encuentran. Solo en Cristo. Cuando tú contemplas a Cristo y lo recibes por fe, produce una plenitud en ti que no se agota. Todo lo demás, hermano, incluso los regalos más nobles que Dios nos ha dado, nos apuntan a Él, pero no son Él. Y hacia ahí es donde tú y yo necesitamos correr. Si tú has estado luchando con la sexualidad, corre a Cristo. No sigas buscando en medio de la basura lo que solo Dios te puede dar. Inclina tu rostro, vamos a orar.
Padre, gracias porque tú, en tu infinita misericordia y bondad, nos hablas esta noche. En un sentido, para mí es un mensaje de advertencia, de confrontación para todos nosotros, pero al mismo tiempo es un mensaje de esperanza para aquel que ha estado atado y esclavizado. Tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Y tú has hablado esta noche y nos has recordado cuál es tu diseño, qué era lo que tú tenías en mente, cómo nos hemos desviado, cómo hemos intercambiado tu verdad por la mentira. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos para volver a ti. Ayúdanos a ver, Señor, aún aquello que es más sutil y danos la capacidad por el poder de tu Espíritu para caminar en obediencia a ti y dar pasos firmes en pos de la santidad. Señor, restaura los corazones quebrantados. Atrae al que se ha apartado, atráelo a ti, Señor. Límpianos, renuévanos y que la meditación de nuestro corazón, Señor, aún en lo más profundo, sea agradable a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.